Hola, hola. ¿A qué era el nuevo día, tarde o noche más? Eso depende de cuándo y de dónde me estés viendo. Vamos a continuar con Sherlock Holmes Chapter 1. La última vez estuvimos avanzando un poquito en el tema de el recuerdo de Sherlock. Vimos un gente del señor de la galería, el señor Borgel, de la galería. Y era una especie de sirena o cosa rara extraña. Y recordamos cositas. A ver qué tal continuamos ahora porque no me acuerdo exactamente dónde me quedé, pero vamos a ver. Y a partir de este capítulo se puede interactuar conmigo en el vídeo por Twitch. Estoy avisando para la gente que le interese venir para interactuar conmigo. Se puede. Ahora quiero cargar, vale, gracias. Cierto, tuve que empezar a sobreescribir. ¿De 11? No, es de 2 de febrero, sí. Trabajo manual, sí. Espero que todo se siga oyendo bien. Así que vamos a cargar este. El que toca. Y a ver qué tal. Cuando haya alguna elección o algo, yo os aviso y me ayudáis a elegir cosas. Está cargando. Estamos cargando, gente, estamos cargando. La indicación amor de madre, la investigación de Minecraft sobre Otto Richter. Así que el doctor que trataba a la madre. Y el sabe por la raid. Welcome, welcome, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos cargando todavía al principio. No se habéis tardado mucho. Y Minecraft estaba investigando al doctor de la madre. Y yo creo que Minecraft sospechaba de este médico. Yo también. Oh, perfecto, de momento. Muchas gracias, Tavi. Sigo viendo, venga. Recuerdos de la mansión. Pasé mi niñez en la mansión Stonewood. Cada habitación me trae recuerdos de aquel entonces. Voy a poner cositas aquí. Que vea cosas en su sitio. Vale. Esto supongo que va más o menos fluido. Bueno. ¿Qué tiene que hacer? Joder. ¿Eso ha abierto el cuaderno? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Personalmente parece haberse filtrado con el mundo real. Ah, el gabinete de curiosidades. Vale, vale, vale. Estamos investigando la habitación esta. Vámonos. Tiene nada extraño. Pero esa es más falsa que... Tenemos a nuestra casa. El gabinete de curiosidades, es verdad. Conseguimos abrir el cajón secreto de Mike. Tenía cosa sana. Microfones o escritorio. Ah, bueno, espérate, a los mercaderes de aquí hay cosas nuevas. Me venden cosas nuevas. Votaciones, no quiero iniciar votaciones todavía. Es de arte, por aquí no hay nada. Nada, porque... Entiendo, bueno. Y casa, gente. Mi línea de curiosidades es este... Que todavía te presentas cosas como eso. Yo primero quiero mirar cosas y que no se mueva nada. $852. Ingrid. Este de your size. Uy, ¿quién eres? This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Pues es una foto de verdad, perdón. Una foto de una persona de verdad en un juego. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Recuerda a la hija adoptiva de Sherlock en The Best Daughter. 1852, Bingley, West Yorkshire. Si lo haya visto, tiene que saber quién es. Ya está. Es muy alto. Look, it's Roger.
This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. ¿Por qué un esqueleto en mi casa? Yo no hago ruidos raros. Muchas cosas raras. An archaeological find should be here. It's far better than beneath the old city walls. John estaba aquí y ahora está aquí. ¿No es John? Está aquí John. ¿Quién es? Yo no recuerdo a ese señor. Mi gran amigo chulo. Vamos aquí. ¿Referencias? ¿Qué referencia? No entiendo eso. No hace ningún comentario. Es chulo, sí, está aquí. Siempre presente, nunca impresente. Es un amigo chulo aquí. Está chulo, sí. Oh, mierda. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Es un hombre. Vamos, entonces más falsa que... Un objeto de exhibición. Déjate liar, mira un casco de vikingo. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. No está muerto lo que puede hacer eternamente. Con el paso de los años, eones, la muerte puede morir. ¿Qué es la caja? ¿Qué es esto de la caja? Yo quiero saber cosas de la caja. Las personas de Otto Richter. Sherlock Holmes es un paciente de mucho interés. Es un sujeto de pruebas ideal para explorar algunas de mis teorías. Y repetidamente la traumática situación que precipitó su enfermedad mental. ¿Pero qué? Es la partida del económico. Ah, bien, ya hemos iniciado cosas raras, gente. El señor Otto Richter, que fue el que trató a la madre, nuestra madre, una especie de cosas raras para ver si la recuperaba, pero fue peor. Creo que revivir ese momento podría darle a su mente la oportunidad de procesar y aceptar lo que ocurrió y así sana. Le había hecho que, pero muy fuerte, ¿no? Confío en mi hipótesis, solo tengo que probar. Además, es una suerte poder observar al resto de la familia Holmes. Esto puede examinar también los rasgos psicológicos hereditarios, ya sean competencias o desórdenes. Y sea bastante evidente que todos los miembros de la familia comparten una inteligencia superior poco común. Sí, aquí vean la madre, Mycroft y Sherlock. Solos. Pero yo no es hijo. Imaginario. Parece que la condición de la madre ha empezado a afectar a la mente del más joven de los Sherlock. Aunque no puedo llevar a cabo un examen médico en condiciones de la supervisión del hijo mayor, parece que el chico sufre alucinaciones permanentes que toman la forma de un amigo imaginario yo. La enfermedad de la madre va a Sherlock. La madre se imaginaba cosas y Sherlock se imagina un amigo imaginario. Parece que está 100% pendiente de todo en la realidad de ese micro. Vistas en el Palacio de la Mente. Vamos a enfrentarnos a la verdad. Vamos. Es un sobre, quiero el sobre. Oh, gracias. Trata del hermano de Otto. Mi querido hermano, he oído que has llegado hace poco a Cordona. ¿Has venido a verme? Echo de menos nuestras conversaciones repentinas, aunque nunca estuviéramos de acuerdo. En Cordona hay ahora una asombrosa galería de arte. Visito todos los jueves. Únete conmigo allí. Ah, y no me busques como Klaus. Ya no uso ese nombre. ¿Cómo se llama? El amigo del hermano. El hermano este. Ya. Tenemos que encontrar a ese señor. Más cosas, más cosas.
Una cosa rosa. Rota. Una cosa rota. Un libro desplegable. Tulpa. Es que tibetano. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. ¿Desplegable? Sí. An impressive number of bookmarks. Ah, no son Someone marcadores. was rather obsessed with this subject. ¿Qué habrá sido? Una cosa que está rota. ¿Qué es esto? Otro hecho que está roto. Un diploma roto cabía en el gabinete de curiosidades. Alguien lo hizo trizas a propósito. Roto en dos, pero bueno. Recompuesto y traducido, el diploma dice: en nombre del Consejo de la Universidad de Ginebra, Suiza, nosotros los rectores de la universidad certificamos que el señor Otto Richter ha superado las pruebas requeridas por las leyes y las regulaciones. Le confiere el título de doctor en medicina. Los derechos y prerrogativas que eso conlleva. En medicina, no psicólogo ni psiquiatra, o médico de cabecera o algo así. I'm starting to remember something. ¿Qué recuerdas? Accidente en el gabinete de curiosidades. Aunque dice. When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days. Una tienda de campañas. Que no se me mueva. The full plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Tal palpucio. A veces no se entiende lo que digo. Pero es fallo del micro. Lo pronuncio mal. Cuando lees muy deprisa. Sí, ya. La leí o... Lo leo rápido y ya está. Y está escrito ahí para que leerlo. No hace nada. Bien, bien. Recuerdo de la mansión. Oh. Tengo cosas, tengo cosas esta, de esto y de esto y de esto. Son importantes. Como visto, esto también. Accidente en la mente de curiosidad. Voy a seminar la mente de curiosidad sin empezar a acordarme de algo que sucedió durante mi niñez. Claramente. Mente de derechos. Enfermedad mental. No. Mycroft sabía cosas. Psiquiatra sospechosa, que era médico, no psiquiatra. A no le gustaban los métodos del doctor Otto Richter y no confiaba en él. Algo que ver. Vamos a estar relacionados. Vamos al gabinete. Los psiquiatras no son médicos por personalidad. A ver, ese no. Ese señor estaba cualificado para mandar paracetamoles. No mandar cosas raras de psiquiatría. Dar cosas para el dolor, sí, pero para tratar pacientes de psiquiatría no estaba calificado. A eso me refería. O sea, esto, accidente en el gabinete de curiosidad. Con este coso, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó? Otra manta, una manta cogida. I remember this cozy blanket. It was perfect for Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining Pero, ourselves as wayfarers on the other side of the world. Vemos acampadas ahí. Vale. Es sonado algo por ahí. Ah, aquí veo una escalera. Este Sherlock. De la vieja. Último estante. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Cuando la madre dio una crisis, estamos aquí buscando algo. Nos cayó algo. Veamos. Algo de aquí. Algo grande. Unas vistas. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue.
cierto, Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Tenemos que hacer los hechos. Lo que pasó en aquel momento. Algo se cayó o alguien había aquí. Nosotros como Sherlock no veíamos. O no vino a atacarnos. Tiene pinta de que... entre Mycroft y el doctor puede ser. De la espada lo veo poco probable. Un ninja aquí metido. Si pelearan estos dos, Mycroft y el doctor, lo veo posible. No podían ver bien. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Algo pasó que le traumatizó. Siendo algo. Aquí. Echaron y fueron. No sé, esto es lo otro. No, reconectar no sé qué, escucharon un ruido y se fueron. Tendría sentido. Yo creo que pasó esto. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. A micrófono le caían So there was a quarrel between them. Se pelearon, yes, se pelearon. La curiosa conversación. Todo ocurrió poco después del incidente de la habitación de baile, el 9 de abril. Sherry había descubierto había decidido jugar con los artefactos del gabinete de curiosidades. Desde luego fui con él. Como resultado nos convertimos en testigos involuntarios de una pelea entre Mycroft y Otto Richter. El hermano de Sherlock estaba furioso, aseguraba que el doctor Richter le había hecho algo cuestionable a su madre y había resultado contraproducente. Llamó charlatán a Otto. Yo opino lo mismo que Mycroft. Estaba haciendo experimentos raros, experimentos nazis con la madre y no. Nada más, los tratamientos eso que le ponía este tal Otto Richter no funcionaban. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Tengo que escuchar ruido. Más visitas. Vamos aquí, así afuera, que no me mi casa. Esta vez hemos conseguido averiguar uno de los secretos de Mycroft. No es tan bueno escondiendo cosas como pensaba. Siempre puede encontrar algo rico. El recuerdo de una disputa entre Mycroft y el doctor ha sido terrorífico. Tengo miedo de lo que podríamos averiguar la próxima vez. Recuerdos. Sabrosa conversación. Es el incidente en la habitación. Vale, sí, recuerdo ese incidente. Después de ese incidente bajaron aquí abajo para hablar y el Sherlock y el amigo imaginario están por aquí. ¿Vale? Claro, tuvo una crisis y Mycroft la chapa le dijo, oye, que lo que está pasando con mi madre no es lo. Joder. Más visitas, sí. Que tenemos otra visita. He oído un ruido cerca de la puerta de mi tío. Yo también. A ver, se vamos. Sherry, look! We've got a parcel here. Uy, ¿quién nos ha dejado? Hurry up and let's see what's inside. ¿Y esto? Habitación de Vogel.
Este tal Vogel. ¿Quién es este Vogel? Estimado señor Holmes, le espero en la mansión de Manquios, en Turquoise Lane, frente a la abadía de Cordona, al norte de Gran Saray. Venga de inmediato. Si no le viene bien, venga de todas formas. Amigo W. Ni idea de quién es Vogel. Pero Vogel es el dueño de la galería de arte. En el caso le ayudamos. Pero no sé por qué sabe tanto de nuestra familia. Podata, le he enviado el atuendo adecuado para la ocasión, para evitar cualquier complicación innecesaria. Espero que le valga. No tomo medidas. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Cosplay, tenemos que hacernos cosplay. Cosplay de cosas raras con máscara. Cosplay de máscara, vuelve. La del cordero. ¿Tengo que cambiar de traje? Príncipe de las tinieblas, ¿qué dices? Esto no es nuevo. Pero esto no lo compré, eso lo alquilé. ¿Qué dice? Voy con cosplay, gente. En ese se ve raro. ¿No es Genshin? ¿La puesta etiqueta? ¿Ha puesto la etiqueta de Genshin? No. No. Vamos con cosplay, gente. Que no llamamos la atención. Un paraguas por si se llueve. Hola, Damocles. Venga de inmediato, y si no viene bien, venga de todas formas. Pues venga, vale, pues vamos. ¿Quién existe? Mansión Cosle, frente a la abadía de Cordona, al norte de Gran Saray. Gran Saray, donde estamos nosotros. Al norte, la abadía de Cordona. Delante, en Cosle. ¿Dónde Cordona? Norte. Gran Saray. Gran Saray, esto es escalera. Va a escribir net. Parte. Net. No, turcos, aquí está. Sí, no, pero. Norte. Todo dicho, espérate. En la mansión en Turquoise Lane, frente a la abadía de Cordona, al norte de Gran Saray. Hago votación. Hay 40 segundos para ayudarme a elegir. Voy a ver todo el mapa, creo. Decís dónde tengo que ir. Yo creo que es... Pues le interese por aquí. No tengo ni idea. Día de Cordona. Otro teleporte. Voy a salir de la casa porque si no, no me van a dejar de teleportes. Teleportos. El TP, si no, no sé. Se lo anota todo. Comprar el cuaderno. Puede que hayas pasado algo por alto. Servicio del Cordero. Werner Vogel, W, me invita a la mansión de Kurt Manchus, ubicada en la calle, entre la abadía de Cordona al norte de Gran Saray. Frente de Cordona, delante. Como esto por sexo. Me ubicarme. Aquí muebles míos, Muebles son míos de mi casa. El señor tiene muebles míos, ¿por qué? No me los llevo. Entonces el señor con mis muebles. Yo por mis muebles. La gracia de que son mis muebles tengo que pagar por ellos.
comprar muebles y... Lo que hace una persona vestida de negro yendo por aquí... llamando cero la atención. Pero yo quería ir con el señor que vende muebles. Me ve en el super... Claro. Tiene que haber un señor que vende mis muebles. Es que me paran por la calle por ir con pintas. Look who's here. Refresh your interior. Pick what you... My goods will brighten up your house. Una enciclopedia. Un esqueleto de saurio. De saurio. Un dinosaurio de la época. En su de cualquier habitación. No sé si tiene raro uno. No sé, me han dicho, ponte este traje y ve a tal sitio. Comprar. Por 50, este por 55. Tengo 229. Pucha, ya. Si me han dado este traje y dice, póntelo y ve a tal sitio. Ve customizado de algo raro. Pero mis cosas. Enjoy your purchase. A ver, yo este señor ahora. De Gran Saray. Pues Len. Máscara, tiene máscara y todo. Pucha, una máscara tiene todo este señor. Estoy. Casi no volvemos, no dice nada. Ponte esta ropa y ve a tal sitio si quieres. Y si no, también. Pero venga, vale, como me ha invitado tan amablemente, no vamos a hacerle. Literal. Nación de Manchester. Área de Cordona, al norte de Gran. No sé qué disfrazarse, yo qué sé. Ponte el traje y ve, digo, bueno, vale. Aquí hacer vergüenza, pues. Quiero que me guíes a... El anime era que salían con máscaras blancas y túnica negra. Viaje de Chihiro. Los sin cara. A los sin cara de Chihiro. Puede ser. La blanca y túnica negra era. Quiere sonar que sí. No sé que sea otra cosa. Correcto, vale. He acertado una pregunta friki, gente. Aquí nadie me para, no me dicen nada. Estoy googleando que yo pelis tan ñoñas no he visto. He encontrado eso. ¿Aquí? Bueno. He buscado Mononoke antes de decir nada. El viaje de Chihiro. Receta Mononoke era la otra. Chihiro. Ghibli, haber puesto Ghibli, algo habría salido. Voy para allá, pero no es... Por sí, espera. Sube. 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 No quiero subir. Sube. No sé dónde voy, pero... Ahí va. Me mato. Nos matamos, gente. No parkour aquí por todo Cordona. ¡Mira para otro lado! ¿Qué dices? ¿Qué dice usted, no? No sé dónde estoy. A ver, estoy aquí. Tengo que llegar a esta plaza. Sigo para adelante y luego hacia la izquierda. Llego a la plaza y sigo viendo hacia la izquierda hasta la calle. Ojito, voy a sacar el verde. Gracias, esta vez. Ante, izquierda, plaza.
Siguiendo señal. Vendedor de ropa. ¿Por qué quiero un señor vendedor de ropa? We have a large assortment and pleasant prices. The finest clothes for the finest citizens. ¿Puedo alquilarlos? ¿Me interesa? No. Es de señora. Reina roja. Es feo. Algunos me cambian la cara y otros. Of course. Think it over. Take your time. No me lo pienso. Vamos a la tienda, a lo mejor no era por aquí. Come closer and try something on. You quiero. won't regret it. No he visto nada de Ghibli. Buah. Ghibli está bastante bien. Pero $2 tío. Eso le dice. Sí. A la plaza. Tengo que seguir la roja. ¿Qué figura que quieres? ¿No te hacen rebajas de enero? Deja pasar. Pero si quiero me suenan de ello, creo que lo vi, pero como si no, no recuerdo. Ah, no sale hasta julio. Bueno, pues si no sale hasta julio, entonces que está en preventa. Está en reserva, en modo reserva creo ahora. That was the third in a Para intentar entrar. Son como estos sucesos de Gran Sarai. Una fuerte cara. Pues no. De magia. Brujería. Niñez de magia y robo. Fíjate. ¿Qué es la versión de? That was the third. Quiero entrar de lejos. That was the third in a row, and all are in grand array. Of course, the police are Ay, still madre, struggling baja. to explain them. Oh, there's a Algo de wizard magia. Algo involved. de magia. Ahora sí, que se me pasa por no escuchar, por no leer. Sí. No. Sí. No. Sí. No, yo estaba de paso. Realmente. That was the third in a row. La policía está como muy ocupada. Quería sí. No lo sé. No, señores, ignoren. That was the third in a row, and Hay un mago. ¿De magia? Sí. Sí, he dicho. Luego puede ser. No, great to see you. decir no. How are you? It's hot today, No es isn't la it? policía, entonces no sé. Oh, wonderful day. Lo que hay. That was the third in a row, and all are in grand array. Of course, the police are still struggling to Un explain them. mago en el ajo. No es nada de brujería. Lovely to see you. İstediğin zaman Me llamo uğra. ocupada. How do you do? Sí. No. Sí. Sí. Nice to see you. Monta el espectáculo. Han robado en 3 casas de Gran Sarai donde unos espectáculos de magia. La policía está investigando sin aparentemente progreso alguno. Ya tenemos otro. Magia una I'll broma. try and fit it in. No es cosa nueva. ¿Qué pasa, Jan? No está abierto para hacerlo todavía. Jan, ¿qué pasa? Se sabe descubriendo la verdad, incluso gente que no se lo diría. Un ninja no habría hecho. Vale, gracias. No me interesa. Es otra misión secundaria que... Si encuentro algún momento en el que no sé qué hacer algo
Ah, bueno. Pero vamos a hacer esto. Hello. Vale, estoy en el sitio que yo me había marcado, pero no es este. Día de Cordona. Norte. Delante. Focus Lane, delante. Focus Lane es cada día pues por aquí. Ahí abajo. Te tiro. Una persona extraña. Guarida de andinos. No sé. Eso es una guarida. Me interesa mucho. Ya de cordón. Y yo. No es aquí. Creo que si encuentro a alguien vestido más o menos como yo, cerca. Sí. Excepto, hola. ¿La puedo pasar? ¿Me puedo yo? Nice to see you. Trata de verte, pastor loco. No sé dónde es. Me he hecho que es por aquí cerca, pero no estoy por aquí. Eso vuelve adelante. No me interesa lo contigo. Aquí. Tiene pinta de fiesta y gente con... Ya estamos en casa, gente. Mansión de manchitos. Tiene que ser aquí. Tiene que ser... Ah. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Nos colamos. Nos colamos porque estamos vestidos para la ocasión. No se cuenta como botón. Pero esto, ¿no? Buscar al señor Boger. Hola, John. ¿Hablar con John? Hay alguien ahí, por eso no quiero hablar conmigo. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Vale. Con chicas. Una fiesta con chicas. Abierto. No sé si se va a ver algo raro, pero por si acaso están los 18 por ahí. Alguien nos está vigilando. Alguien controla todo. Las luces de colores ahora. No es que ir a por ese señor. A saber quién es. Para arriba. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? A ver, no un reto de ellos. Yo me he pedido que busque información que pueda usar para escribir un artículo destapando a la élite local.
Voy a quitar, por si acaso. Claro, por peña. I guarantee we'll have a good time. Pero yo no tengo ni idea de... I'm so excited about the event. Oh, I heard the finale will be splendid. Tenemos que subir a hablar con un señor. Do not distract me. It's not easy to play blindfolded. All those beauties. Manchio's is the best, as always. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Cahors, at a guess? The wine vapours from here will be enough to get me tipsy. I hope. Let me see that stallion up close. I should write to my friend about the handsome men here. He'd appreciate it. Eso es una casa de citas sin precaución, sin distancia de seguridad. Honey, you feeling lonely? I guarantee we'll have a good time. No me interesas. Ya cosas gratis. Let me know if you need anything, sir. Cosas gratis. Look, I'm an outlaw. No sé si entro en una habitación. Honey, you feeling lonely? I'll be your friend. You should sit next to me and wait to be served. Manchio's had to enforce the masks after the scandal. Oh, tenemos que escuchar gente. Enterarnos de las mujeres un rato. Dando la identidad desvelada. ¿Quién es esta persona? Pura entrometido. Ah, fuera. Es política. Sin máscara. No ofendido. Es política dure. Lo que se nos acabamos de aquí porque es una neta. Manchio's had to enforce the masks. Vamos a disimular. No sé. De hecho, bueno. Metida puede ser. Oh. No estoy aquí. Manchio's had to enforce the masks after the Pero la scandal. máscara después de... Pues sabía quién era, por eso... Entrometido. No. Metido, sí. No. 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 Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí, lo he hecho bien. Manchio's had to enforce the masks. ¿Qué te pasa? Está perdida. Está perdida. Sí, cura no. No era pobre. Sí, política, sí. Perdida, sí. ¿Qué pasa? Esa. Esto es lo que nos pedía John. La gente describe un escándalo de una fiesta anterior. La futura esposa del vicegobernador Oden, una duquesa prusiana, lo halló en compañía de unos mozos. Aunque el matrimonio era en principio político, las emociones de la duquesa eran auténticas. Un matrimonio de conveniencia, pero ella empezó a notar feelings. El incidente provocó una crisis política entre Cordona y Prusia. Y solo se cruzaron unas notas de protesta y el gobernador despidió a su protegido normal. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. ¿Tienes cosas, John? ¿Estás contento? ¿A cuándo consigo? No he terminado. No sé lo que les daba de sus cotillas. Le ha pillado en tranquilo. One more piece and I can expose these base hedonists. Estaba ocupado. Vale, vamos a dejarle privacidad. Este cuadro no era el de... Vogel's gallery has a backer, I see. ¿Pero?
4 no está en la galería de vuelve. No siquiera escuchando. La entrada. La entrada no me interesa. Quiero ir por ahí. Pero tenemos que seguir por... develando más cosas. Curtains do not guarantee privacy. And you I'm still need coming, a trap Sherry. despite being Just ethereal. give me another second. Cotilleando la gente. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Ocultismo. Creo que ha estado más en figuras que en cualquier otra cosa. Somos orgullosos. Es preferible gastarlo en esas cosas que en drogas y cosas. Pero... One of these books must open a secret passage. Cha-cha. I know it. Sí. Dos libros. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Está un libro de seguro que sabe un pasadizo. Yo lo dice. Yo lo dice es que tiene razón. Tenemos que seguir espiando aquí. Venga, que se abre la puerta por aquí. Y no nos interesa. Voy a meter mi dinero en figuras que en mujer y pañales. Es lo más seguro. Esto va aquí antes. Sí. La entrada. Esa. Do you know what was here before Manchios's family Era bought de it? esto. Sí, me ha dicho que... No sé qué. Vamos a enterarnos. Basta. Y no paro. Sí. Putita, sí. Claro, no es. Antes de pertenecer a la familia Manchios, la mansión era de un arquitecto ocultista. Dedicó su vida a realizar un poderoso ritual de un tomo olvidado. Pero los círculos mágicos ordinarios terminaron siendo demasiado débiles. Por eso construyó la mansión. Un ojo observador quizás note que sus formas se corresponden con ciertos símbolos mágicos. Algunas paredes tienen hornacinas. Y el arquitecto sencillamente desapareció. Solo quedó una mancha de ceniza en el suelo. Por tuvo éxito en su empeño. ¿El tuyo? Ocupa de una cosa fuera. Amiga, de acuerdo, tampoco muchas gracias por pasarte. Muy tan mal, gracias. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Desafío de John superado. Hecho. A John le caemos mejor. Este es mi Sherlock. Me ha ayudado a limpiar la isla y he escrito un artículo que marcará la diferencia. Solo me falta alguien que lo publique. Tenemos que ir ahora al periódico. Es en el fango con el de Cordona por John. ¿Se ha fijado en que a los cerdos siempre se encuentran en la porquería? Lo mismo puede decir sobre algunos miembros de la élite de Cordona, los que se encontraban en la mansión Manchios. La florinata de la sociedad está ansiosa de actos de lujuria, perversión y vileza. Líderes corruptos y perversos que prefieren resolver cuestiones políticas tras cortinas de velveto. Como por ejemplo el vicegobernador Cordona. Su patrimonio político ha hecho caer las relaciones internacionales con Prusia. ¿De dónde creen que eso se produjo? En la fiesta del señor Codmancher. Por no mencionar que este pozo de perversión tiene una mansión que en su día perteneció a un arquitecto trastornado. Un lugar en el que cada forma y esquina están definidas por el ocultismo. La élite de Cordona se sienten allí sana y salva, eso es seguro. Esto no es más que un breve resumen de una sola noche, pero estoy seguro de que quedan muchas más por revelar. Sin embargo, mi arduo trabajo no perjudica la trayectoria de este periódico. John, el periodista. El amigo invisible de Sherlock, John, es el periodista.
pero ¿qué me dice? ¿Es esto? Y todo está hecho. Si tengo que hablar con alguien. No, bueno. ¿Puedo pasar por aquí? Tendrá que seguir avanzando. La quiero pasar por ahí, gracias. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Muy bien. Muy bien, ahora. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual. A potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Bien, pero dentro no tendría sentido. No sería muy seguro. Así vamos a ver ahora unicornios de colores por ahí. My mind is my most valuable asset, and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the court? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating a responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Let Fabio speak for himself.
Me quiero seguir enterando. Escuchen ese bailando. La llave en la sala del altar. Me ha dado la llave para que pueda hablar con alguien llamado Fabio en la sala del altar. Todo de la Biblia. La biblioteca ahora. Era un sitio que decía yo en plan, si te das un libro seguro que sale un pasadizo. No voy a tener la llave o voy directamente. Se me va a recortar. Pasada después de la Biblia. De nada de los cuadros de aquí. Un blanco y negro. Pero interesante. Interesante. Vemos ritual. My God. Was he here this whole time? Nadie lo ha echado de menos, nadie preguntar por él ni nada. Me ha sido todo porque estabas tú aquí. No sé. Somos primeros que más. Todo con lo que tocamos. Lucio de la víctima. Un joven con un cuchillo ritual clavado en el pecho en la sala del altar. Es Fabio. Pero nos había dicho que habláramos con... Ya no te lo digo. Los raros. Verlo. Primero quiero mirar lo que... Espérate. Buenos. Enough cigars to burn down the entire mansion. Están fumando uno. Una botella. Con manchas de sangre. En la que no la han roto. Blood. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. La golpearon, le golpearon con eso, pero... An open wound spoiled the carpet. La última pista, gente. Sangre, no sé. Esta es la última cosa. Why don't people tidy up after themselves? No limpia, la gente no limpia. No hay fugadores. Esa era para que los invitados puedan fugar con... Había gotas de sangre al fuego, pero una botella de vino manchada de sangre estaba tirada en el suelo. Un forcejeo, una pelea y... Pero cosas raras... Sí. Ah, se puede hacer cosas. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. Las manchitas de sangre. Sí. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. Aquí sí. Todo eso. Sangre, claro.
The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Quería seguir explorando y me han hecho otro lío. Mejorado. Espejos aquí. Abrir esta puerta. Es lo que había. Vamos a investigarlo. Vestuario. Para disfraz y utilería. Vale. Si se viene la pared de la víctima. Dar. Eso con cosas. ¿Qué faltaba? Las otras. Identical to the robes the guests are wearing. Vamos nosotros. ¿Qué es esto? Pendientes. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchos. Fabio te Vamos aquí. Would you recognize me in one of these? I no, suppose not. Que no. Está redondo. Está redondo. Gente, yo no sé, está redondo. No llave. No es llave. F. Recházate. The key is similar to the one that Vogel gave me. ¿Seguro? The capital F on the key fob might refer to Fabio. Fabio sigue en la mesa, no la llevo usted. Miro de... Espera, lo fueron ahí. No se ha llevado aquí un actor. Luego la lámpara de regímenes de colmancho. Me sigue en la mesa. Voy a intentar conectar cosas. Más. Ok. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Pero esta es la ropa que nuestro amigo que ya no la tiene porque la túnica mancha de sangre. Decía la entrevista así que pasan cosas muy turbulentas. Eso que hemos cambiado de juego. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Pasar. Esta es la parte de atrás, esta es la otra puerta. Para hacer uso. Dale, pues. Son manchas de sangre, son pétalos. Una especie de... Han mancillado una gripe. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Falta el cuchillo que tiene el señor. This elaborate box must be for the ritual dagger. Oh, these crime scenes always outdo my imagination.
¿Recuerdas que si... Vamos a probar esto. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. La botella antes puede ser. This crew tattoo partially covers a slave branding. Esclavo. ¿Qué es? Into. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Directo. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Sabe a vivo cuando le hicieron Right cositas. Sí. Ese momento. Uy. Ese Pokémon ahí. Otro tipo de Pokémon. De sangre a su alrededor, que proviene principalmente de las heridas del pecho. Las laceraciones de la cabeza parecen ser un traumatismo por un golpe. La botella. El pie izquierdo de la víctima estaba sujetando alguna clase de tela. ¿Qué ocurrió aquí? Una nueva forma de usar en el vientre de la víctima lo dibujaron seguramente con su sangre. Él trató de destapar su marca de esclavo en todo ejemplo. Nada del dual. Nuestro. Esa está desecrada. Graficada. Mancha de sangre, la empuña. Estaba muerto cuando él llegó. Sí, eso ya lo sabíamos. Tú. Vamos a eso. Uy, hola. Mira, es que todo. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear. Did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. En las noches como es. Un tartu. Ese va a ser un. Noches como es. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Todo para todos.
De todo para todos. Un contraste al cadáver. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. ¿Le conocías? Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? ¿Quién debería estar en el lugar en el que está ahora? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Matista. Curioso, porque... Abierta la habitación con tus pies. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Se fue a tiempo. Lo pillaron antes de llegar a esto. Pues ya estaba conectado con este. ¿Poli no saben entonces? The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Los datos, gente, datos. De datos, quiero datos. Boyle le invitó a un invitado especial. La puerta estaba cerrada la primera vez que Boyle intentó entrar para hablar con Fabio. Una hora después, Boyle volvió a intentarlo y entonces no había nada bloqueando la puerta por dentro, así que pudo acceder. En esa hora entre que él intentó entrar y luego volvió a entrar, pasó la movida. Según Boyle, Fabio era un artista y un animador para los invitados ricos. Esta era la compañera de Fabio y trabaja en Juan. Mundo sospecha de matar. Manchios es el dueño de la mansión y el organizador de las fiestas. Pues, tal artista y Manchios. Es un artista contratado para actuar en el ritual con Fabio. Era su socio Batista. Sí.
petrificado, lo que se ocultista. La llave está intacta. No está manchada de sangre, con lo cual no la lleva encima o se la quitaron o la dejó ahí antes de cositas. Aquí la obra de arte. Tenemos que buscar a esta señora. Eso es. You've got a lot to do, Sherlock. Quiero pasar por él, a lo mejor. Hicieron cosas. Yo, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque nada es del agua yo. Por si acaso nunca se sabe yo. Más cosas tengan sus vueltas de agua. La doy ahora porque luego... Luego viene aquí. La ropa mancha de sangre. La llave del otro aquí. Ojo, la llave... La mancha de sangre la fundieron de... Hay más cosas. ¿Estás dando cosas? The pitcher is empty, but with puddles around it. Usaron para algo. De sangre. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Intentaron limpiar bien sangre. La ropa y no podían poner la sangre, no se va tan rápido con agua solo. Ha mirado el guantil hace poco esto de sangre. ¿No menor de quién? Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Pasamos a la policía. Pero como es, chicos raros. Pero estas cosas no se entienden. Baja, no entiendo, gente. Ese estaba preparado para... This elaborate box must be for the ritual dagger. ¿Qué eso estaba pintando? John. Oh, these crime scenes always outdo my imagination. No te voy a hacer fotos. No sé si nos ve, pero he visto. Buscar a esta actriz. Esta. Buscar a Batista. Le puedo preguntar por ese tatuajista. Arriba. Le puedo preguntar por si para qué llama. Y que se la avise todo. Oh. Cosa interesante para... Es que encontrar tal Matista.
Do not distract me. It's not easy to play blindfolded. Y le puedo preguntar, presentar. Usted, no lo estoy. No agarro. Pero que nada. Enjoy the event, sir. A lo mejor él me va a decir algo. Es cierto que yo me voy directamente. You've got a lot to do, Sherlock. Nada. Eso. Don't act like you haven't thought about it, I darling. like wearing this mask. I feel mysterious. Want to go somewhere private? Así info pues. Could you help me? Sorry, but I can't be of help with that, sir. Do you know anything about this? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. This isn't working. You might need a different... Me caigo mal. No nos mira raro. Ya. Todo es raro. Tenemos intenciones. Hey, handsome. I see that look in your eyes. You have such pretty hands. What can you do with them? I guarantee we'll have a good time. ¿Puedo hablar? Otra con ustedes, hola. Honey, you feeling lonely? I'll be your friend. Is this familiar to you? I have nothing to hide, sir, ¿Qué puedo but preguntar? I've never heard of this. No sé si es lo que te gusta. A ver. Si le pregunto al... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, vale, gracias. Oye, ¿por qué me diste esto? You've got a lot to do, Sherlock. Deja un rato de ayudarme. Puedo seminar, ¿no? Esta habitación hay varios decorados. Necesitaría varias. Han usado el Aquamanil hace poco. En eso hay resto de sangre. Pero si lleva toda aquí una túnica. Es la túnica de... Una túnica de este. Les dice... Una túnica. I like wearing this mask. I feel mysterious. Fuera. Gente fuera. Había gente fuera, de hecho. De fuera. Si me ayuda de algo. Si encuentro a alguien con la ropa. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Tengo la ropa muy fuerte. Intente secarse.
No he acabado de llevarme todas las pistas, es verdad. Welcome, sir. I do hope you enjoy. Pero voy a subir a la planta de arriba. Ninguna de las paredes. La planta. No comentan nada de que haya alguien con Let me know if you need anything, sir. Puede ser ese, sí. Let me know if you need anything, sir. ¿Sabes si tú puedes ayudarme a algo de esto? Let me know if you need anything, sir. Creo que me ayudes para dejarme subir. Let me know if you need anything, sir. Parece eso va a volver. Let me know if you need anything, sir. Pone la ropa. Me falta. ¿Has visto a alguien con la ropa mojada o eso? Let me know if you need anything, sir. John, ¿tú me ayudas? Look, I'm an outlaw. Excuse me, just one question. I have nothing to hide, sir. Oh, no, but no, sí, señor. I've never heard of this. Ir a algún sitio que aún no haya. Ahí está la cosa esto. La realidad. Gracias. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Codex Orchis. Why does this occult? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Yo quiero subir a la planta de arriba. Chica tampoco. Es importante. La llave. Esto no es. Ahora esto contigo. Let me know if you need anything, sir. No puedo seguir. Pero subir, no me dejan subir. A ver, dame una llave. May I ask for your assistance? Excuse me? What? I'm not sure I know. May I ask you something? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Eso está bien, que chullón. Mira, tengo esta cosa de politiqueo. Esa se complica. Lo voy a hacer.
periódico. Es interesante para ti. No sé, a ver. Nada. Está cerrado por la noche, espérate. No, que sí, no, por la otra puerta. Espérate, voy a cerrar por la noche. Come back once you've dealt with Panzer. Oh, quiero ofrecerte noticias. Killed with one perfect shot to each eye. Can you imagine? Ya, pasa. Ya ricos, no. Igual, puede ser. No pasa, no. Sitios, sí. De bandas. Puede ser, no. Digas. ¿No es una cosa nueva, gente? Inventados. La gente habla de que han asesinado a un hombre en unas ruinas antiguas, en la parte sudoeste del Gran Sare. Deben disparado en ambos ojos. Eso hace dudar la realidad del asunto. Merece la pena investigar. Otro asunto, otra cosa. Más, un caso. Otro caso, gente, otro caso. Ya veré que no. Can I ask you a question? I can't help you, friend. No, caballero. Sí. Pero tras segundo. Pienso cómo se... Oh, esto cuenta como botón. Sí, bueno. Abiertas. Sí. Esto es el Mike. Ya de perder Panzer. Para Minecraft. Ah, no, ese es el que nos pidió el... de Minecraft. Es la broma. El Gran Sare es un espectáculo de magia. La policía lo está investigando sin aparentemente progreso alguno. Interactuar. Ir a los archivos. Lanzará ahí robos. Eso abierto. Vale. Vamos a los archivos. Vamos a ir al... Vamos al ayuntamiento. Vamos aquí en... Unos archivos. Cuenta como archivos. Per teórico. Vamos a ver per teórico. Oh. Periodo reciente. Sección. Plana. Sarai. Vale. Vale. Bueno, no, yo no te... No es. Pues ya que estoy aquí, tengo esto para consultarlo, lo consulto. Al ayuntamiento ahora. ¿Qué podré buscar? Pues los archivos de la policía. La policía. ¿Policía o ayuntamiento? La policía. Es cosa de policía.
Robos en 3 casas en Gran Saray. La policía aún no sabe nada. Hecha. Did you hear Basilio? Puede ser. Bendito. Did you hear Basilio Capello is in jail? A dead body was found in his showroom. Did you hear Basilio Capello is in jail? A dead body was found in his showroom. No la presa, no. Sí. Hasta ahora no. Intentamos. No más. Ignórenme, ignórenme. Yo no sé nada. Did you hear Basilio? Sí, yo no sé. Porque sí. No. Un caso nuevo. Pido que me haya arrestado a Basilio Capello, el propietario de la famosa compañía de seguridad doméstica Marco Capello. La situación es bastante peculiar. Han hallado muerto a un hombre llamado Niccolo Detti. Dentro de una caja fuerte de cristal, diciendo de Basilio. Basilio dice que es inocente, pero las pruebas están en su contra. Está detenido en los calabozos de la comisaría. In the police. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Es que están disfrazando de policías. Disfrazando de policías. Si queremos hacer eso, tenemos que hacer. Pero hay que hacer. De Gran Saray, magia. La policía todavía sigue. Sí, está investigando. Sin progreso. 3 casas, Gran Saray, magia. Eso. Nada. Testigos. Pistas. No. Pistas. ¿Con qué mirar? Caray. Yo sé. Vale. He de una unidad que investigue las revelaciones consignadas. Debe vigilar bien a ese tal asombroso Alonso. No está involucrado en algún. Me parecía todo normal. Hemos creado un John, pero un poquito, no me estoy haciendo caso. Super. Esa Lady Kruger en Gallifrey Street, de Belvedere Street y Bonanza Road, Gran Saray, la situación de San Alonso. La de Kruger en Gallifrey Street, Belvedere Street, Bonanza Road. Free Street. Gracias, porque conozco muchos, ¿no? Dogs. Bring them back. Dogs. Okay. Yeah. No, aquí la cosa este. Valverde y Bonanza. Vamos a buscar Bonanza.
Belvedere. Belvedere. Street. Belvedere Balance. Casa. Esta es una casa. Y bueno. Es uno. Siguiente. Son Rose, yo ya veo en Gran Saray. En la galería. A ver. Grupo y Joy Aven. A ver, no, Gran Saray, calla. Sky. El robo. El cruce. Roy con Joy. Aquí. Una galería. ¿Qué es aquí? Aquí. Tercer sitio. Más que sí. En Baskerville. Norte del curso gas. Esta carta en Baskerville. Baskerville Street. Street está. Norte del cruce. Será aquí. Está aquí. La policía. Soplos algo duro. No se mira la ley, estoy que disfrazarse, gente. Un reto también. Disfrazarnos de policía. Traje de policía. Traje de policía. Policía. No sospecho. Los policías. Lo que es así. Muy poco azul. Policías. Tengo que seguir investigando cosas. Sí, ya que está. El caza de anguilas. Veo. Recientemente. Es del siglo. Ah, eso es en el periódico. Y ahora mismo en la comisaría, creo. Es así, va a poner. Y no servirá la ley. No debo revelarle a ninguno de los sospechosos que no soy policía. Primero con no acabar colecciones de manga e iniciar otras colecciones. Suele pasar. Otra naranja fuerte. Sería. Este pasillo con pelo. No sospechen que no somos policías, o sea, disfrazado es buena opción. Varios. Al pasillo cope. Montar un policía, porque se va a decir esto, ¿no? Eso ya que es policía. Las colecciones que tengo apuntadas son Nisekoi y Tokyo Ghoul. Estos serán tomos sueltos, ¿verdad? Ah, que la coleccionaré, imagínate.
what a long day. Yo te sustituyo. Oh, what a long day. Abajo de la comisaría. Pasando. Yo no sé qué. ¿Dónde está? Están los calabozos, pero... Tienes una cubeta verde. ¿Qué pasillo no sé qué? Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. No sé qué, con la tapadera de que somos policía. Qué mentir. Si no, a John le caemos mal. Soy un policía honorable. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Dice que es Your inocente. case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Vamos a observarlo primero. La fija. Nos observa atentamente. Ojo al dato con nosotros. A ver cómo reacciona. Limpia la boda. Los dineros. Esos son dineros. Vamos, hoja. Hace bastante tiempo. La fija alianza de boda ceñido. Ojos, mirada fija. Alianza de boda teñida alta. Mala moneda, alternativa de ropa elegante, limpio de gama. Estilo con pelos y el perpetrado de la famosa compañía de caja fuerte y cerraduras. Cerraduras, puertas y seguridad doméstica. Amor con pelo. De Cordona. Encuentra al mismo detenido en los calabozos de la comisaría como principal sospechoso del asesinato de Nicolo Detti. Tiene 40 y pocos. Es un hombre metódico que pone el negocio de sus principios por encima de todo. Se mantiene en calma y centrado a pesar de que está arrestado. Tiene un cardenal en la mano. Posiblemente tuvo que defenderse hace habló de su vida familiar. Sí. Solo tengo el 1 del 1 al 5 de Jojo Senki. 1, 2, 4 de Record. 6 de 30 de SB. 4 de volumen. Y 11 de Shaman King. 3 capítulos de Red Zero. Yo dejé hace tiempo de coleccionar manga, pero también tengo unas cuantas series de que empecé a coleccionarlas y me quedé 3, 4 tomos. Ya la continuaré, ya irán por los 20 y tantos. Luego. Sí, eso en otro momento. Para reconocer lo novedoso, la comisaría mantiene esa raya, pero puede ser proclive. Tiene pinta. Hombre, tódico. Este señor tiene cabeza. Las votaciones, gente que queremos. Inicio votaciones y que queremos cada uno. Mi idea es decidir, yo creo que es este, pero puedo iniciar la votación. 40 segundos. Metódico o impulsivo. Lo acabo de leer. ¿Veis ver la definición? Escribo. 40 segundos. Yo creo que es metódico, pero puede ser impulsivo. Si fuera impulsivo, yo que sé, lo vería de otra manera. Dice en serio. De Berlinders de esta progresiva. Esto. Me habéis decidido así. Ya te vuelvo. Venga. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting.
I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. And yet your fist tells a different story. It seems you recently found yourself in a fight. A fight? I'm afraid not, young man. It was a minor mishap, with none such adventure. To succeed in life, you don't need to fight. One must simply be smart and persistent. I am speaking from experience. El volumen de la novela de Deathmatch to the parallel world resolvemos. Yo tengo un montón de cosas también a meter. Por el principio, cuéntenos, señor. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seemed so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Cuando se abren las votaciones, cuando hay tiempo atrás. Yo creo que no. Voy a preguntarle todo, se le pregunta a todos los señores. ¿Piensan que ha habido una cuenta atrás o algo de eso? Que no ha hecho nada. Era eso. Debería haber activado una cosa y no se activó a tiempo. Da igual, da igual. ¿Quiénes eran los clientes? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. El que sí se quedó dentro. Eso era una cosa. Se ha llevado más de 3 días seguidos. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Bueno, si no se acuerda, hacen la víctima. Yo que sí, pero bueno, venga, vamos a hacernos los suecos, que no. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Corre peligro. Escribe el robo como pasó todo. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, little else I can do. Repitas actualizadas. A ver, no.
¿Dónde se viene la ley? Uno de los sospechosos. Esto es hablar con personas de interés. Billy Lloyd, nocturno que está en la oficina de Amor Copelo, Nadler Street, desde la Catedral de San Clemente en Escalada. La esposa está en la comisaría. Vale. Lloyd Street está aquí. ¿Eres esta? Nadler Street. Cerca de... Que Nadler Street es desde aquí. Escalada, es muy grande. El este de la Catedral de San Clemente en Escalada. Catedral de San Clemente. ¿Dónde está la Catedral de San Clemente? Esto. El este de la Catedral. A la derecha de la Catedral. A la derecha de la Catedral. A la derecha. Nadler Street ahora. Vale, por aquí. Esto pues... Street. ¿Y dónde está todo esto? Puede ser. ¿Cómo lo planto? A ver, Carlos también. Hay que tiene que haber un hueco. Lo voy a poner por aquí. Mira esto. A no ser que queráis decirme otra cosa. Sí, déjalo ahí. No, déjalo. Ahí. Hola. Por eso. Gracias. La mujer está en la comisaría. ¿Sí? Eso es un reto de John y que tenemos que estar disfrazados, con lo cual yo creo que... Esto, robo en árbol copero. Billy, el vigilante nocturno, se llevaron nada, que se quedó dentro. La mujer está aquí en la comisaría. Vamos a hablar con la mujer que está aquí en la comisaría. De la comisaría. Sí, Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. En el despacho. It's the perfect time to investigate. You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? No podemos decirle que somos policía. Sí, no. Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless Pero por favor, abrinos. Vamos a observarla. Somos con detenimiento. Ello fruncido. De nosotros. No se fía de nosotros. Tomó laudo no hace poco. Muy llorosos. ¿Qué pasa, señor? Dime cosas raras ni cancerígenas. De ropa dorada. Regalo especial de 1875. Bueno. Y esa anillo, vale. Así es. Ya de inquietud, será hasta... ahí refriega. No hace poco. Es el acusado. 20 muchos años, el otro de 40 y pico, ¿qué dices? No con su esposa. Puede ser impaciente.
No tengo la droga. Roja. Mira, a ver, por ejemplo, ahora pongo iniciar votaciones. ¡El otro! No he convencionado, lo siento. ¿Está convencionada? No sé. Sí lo conmocionada. Por eso hay que leer, gente. Paul tiene la alianza toqueteada porque está nerviosa por el matrimonio. Gente en lenguaje no verbal dice eso muchas veces. La droga. No sé. Si toma droga esta señora, no lo sé. ¿Se droga o no se droga? Vale. Esta es la otra versión. La droga, no tengo ni idea. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? No, did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. ¿Hacia la víctima? Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. Volvemos luego. Luego. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Tiene que enterarse que somos. Please let me rest. Tenemos que ir a... ver, ¿qué? A ver, y lo tenemos que ir. No quería hacer. A ver, amarillo. Todo escalado. Estar ahí. Realmente puede estar aquí o sobre dónde. Aquí cerca. Yo voy a ir ahí. Más cercano. Pero ¿dónde estamos? Unos. ¿No? Tengo que darle al señor policía. Bueno, el guardia de seguridad. El login diario de Genshin Impact ya está disponible. Login del foro. Yo voy al botón para continuar. Vale. Vale. Vaya. Otro policía. No sospecho. Ya no me empuje. Policía, decimos. Pero vaya. Seleccionar el... Yo noto ataquitos de lag, pero eso no me detengo. Por aquí. ¿Qué hace esas cosas que pueden rendirnos?
Niño, que te... ¿Dónde estoy yo? Toca. Voy a marcar aquí reconectar. Take a look. Try it on. It'll be a nice purchase. Esta es la papelera de esos. Hacer esto. Sí. Eso. Alder Street, esto es. Y ya. Aquí es Alder Street. Al este es esto. Sí. El puerta está mirando. Barberas nuestras. Morco pelo, aquí está. Aquí está la casa. Preguntarle al señor guardia que estaba aquí, vigilando el curso. Luego podremos mirar la caja. Hello there. ¿De Billy Lloyd? Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. Vamos investigando I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me. En práctica, pero somos policías. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property? Yeah, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. Vete a escribir al ladrón. What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? No, no soy yo. You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. Mucho texto, señor. ¿Cuándo pasó? Ahora. When did the burglary happen? Oh, after 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, okay. Don't worry. I won't be able to keep away. Right. No. Verme espacio. Sigue. Dices. Es la persona. Una ladrona. Eso parecía la tía esta. No vieron nada. Por la puerta de atrás durante la noche, cuando normalmente solo Billy estaba en este. Justo el pato y... A ver, ayer. Desde las 10 de la mañana, Basilio realiza una demostración completa de la caja fuerte a los clientes del banco. La puerta está abierta. Trabaja solo en las oficinas hasta que llega su esposa. 3 de la tarde, Augusto llega de las oficinas. Basilio sale de las oficinas y se dirige a casa.
Billy llega a las oficinas y saluda a Augusta. A las 8:04 minutos. Billy vuelve a las oficinas por la puerta de atrás y habla con Augusta. 8:09. Basilio baja para controlar a Billy. 8:17. Basilio se marcha a la cena de negocios. Augusta se queda a trabajar en las oficinas. Billy está leyendo un libro en la puerta principal. 10:11. Augusta baja de su despacho para hablar con Billy. 10:31. 10:32. Augusta vuelve a subir. Billy la oye gritar después de ver a la ladrona. La oye, la caja fuerte está cerrada. Hoy, a las 2 de las 9 de la mañana, encuentra a Nicolo Detti muerto en la puerta. Arrestan a Sherlock Holmes, los principales sospechosos. No había nadie que se colara dentro de la caja fuerte, puede ser. Strength, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. Marchas en el baño. Mientras me porte todo. Sí, a ver si tenemos algo tipo. O si no, el nombre. Vamos a abrir todas las cajas. No, no sé. Mira, hasta este tiene un código, hola. No. Son varias puertas, vale. Es que subir ahora. Perdón, hombre. Uy, pero ha sido ese. He hecho justo una foto cuando hemos entrado. Hemos hecho un fotoboom. Señor. Oh, why do I get the worst jobs? El mismo de la otra vez. Se ve todo o no se ve nada. The bottle is half empty. Negocios. A wine, well enjoyed. Cosas. Ay, no, mira. Hay una copa aquí. Recently used, but why would it be here? ¿Hay manchas de caramelo? No. Asuntos de negocio. La sala de la caja fuerte donde se descubrió al difunto cuenta con una zona de reuniones con sofás. Hay una botella de vino medio vacía en la mesa junto a los dos. La copa de vino junto a la botella le queda algo de vino. Hay una copa de vino bajo la mesa. Se ha usado hace poco y parece que no está donde debe. Digo yo, ¿por qué está abajo? Es que hay algo más. Un minuto. Voy a ver lo último. Nada por detrás esto. Se queda encerrado e intentó abrir la puerta. Loco. Blood on the safe door could have been left by the victim. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Golpes antes de que estuviera dentro. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Ahogado, porque si no tendría marcas, Oh. La tomatina. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? What a rotten way to die. Yeah, what a shame.
pillaron a este y a la otra haciendo cosas. Por venganza, pues nada, vamos a la caja. Espérate. Espera. That's about all of you I can take. Tengo toda mi ausencia, calles. La edad de en una caja fuerte. La afección facial y el tono de piel sugieren que la asfixia es la causa de la muerte más probable. Hay un espado inusual en la boca. Pero no fue asfixia de ahogado por otra persona. Marcas de manos. Tenías las manos y las uñas rotas. Parece autoinfligido. No salir de la caja. Restos de sangre y arañazos en el interior de la puerta de la caja fuerte. Podrían haberlos dejado a la víctima. Pienso de la cabeza. No está claro si el golpe se atiró o pusieron en la caja. La de la víctima no está del todo tornado. Análisis químico, análisis químico. Vamos a hacer cosas o vamos a hacer cosas. Vamos a pensar y pensar un mal. 2 menos 6 menos 5.
2 rojos, menos 6 verde, 5 azul. Ah, no es tan difícil. Soy una crack, yo lo he dicho. Tardo mi tiempo, pero yo lo consigo, ni está. Pase de prueba y error. Distribución ligera por el vino. Oh. No se parece a... Yo no me he fijado. Analizar el vino de aquí. Claro. Es otra cosa. Tema de aquí. Mochilas, creo. El vino empezando. Parece que no nada atrás. De solo vi estar esta. Justo que el patio de atrás, pero vi. A la gente, a ver si ve algo por detrás. Rápido. Puerta de atrás aquí, bueno. ¿Qué puerta de atrás aquí? ¿Y si usted de puerta de atrás? Pero es la puerta de atrás, a no ser que te esconde. Y hay cosas aquí. Otra la combinación. Señor Loe, la combinación de todas las cajas fuertes de la oficina es 00130500. Solo tengas que meter sus pantalones en nuestros productos. Por favor, o tenemos que recomendar su 013500. La combinación. Y pues, puertas que vayan para atrás. Aquí no me sé. Puerta. Y aquí otra puerta. Y ya, vale, gracias. Más cosas. Ir más cosas. La oficina de ella. Un despachito de ella. Italiana. Parece Augusto. A concert program from 7 years ago. An Augusta La Ducha is listed as a harpist in the orchestra. Era ella, Augusta era ella. El escritor de Pachito. 2 theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. Última vez. Cosas. Las cosas. ¿Qué es esto? Nota de Basilio a Augusta. Augusta, aún no tenemos tiempo de hablar porque tengo una reunión con un cliente importante. Me gusta, pero me preocupa tu deseo de trabajar hasta tarde. Parece contenta con ello. Es el motivo de que no haya dicho nada hasta ahora, pero quizás será mejor que lo habláramos. Estoy seguro de poder buscarte otro horario. Útil. Despacho de él. El heredero de la familia Detti. Polo Detti, joven heredero de la familia Detti, ha regresado a Cordona después de 12 años estudiando y trabajando en el continente. Vuelto coincide con la partida de Horacio Detti a Italia y apunta a la posibilidad de que Niccolo pretenda asumir los negocios de la familia en Cordona. Estaremos atentos a esta situación según vaya desarrollándose y procuraremos obtener alguna declaración de Basilio Copello. Después de la disputa entre los Copello y los Detti existe desde hace 200 años. Y aunque parece haberse atenuado durante las últimas décadas, algunos aún recuerdan los conflictos de la era de Gonzalo Detti y Vittorio Copello. Esperamos que la joven mentalidad de Niccolò y
Nicolo y la actitud calmada de Basilio para los negocios de poder eterno. Estas. Quiero cosas. Señor Capello, ha llegado mis oídos que Nicolo decide pronto volverá a Cordona. No sabemos qué significa esto para el futuro Vendadetti, pero Razzi parece decidido a permanecer en Roma, así que interprételo como quiera. Necesitaría aconsejarle encarecidamente en nombre de toda la familia que evite cualquier contacto con Nicolo. No nos cabe ninguna duda de que será capaz de mantener la compostura aunque le provoque, pero no sabemos qué planean los Detti. Estoy atenta, la reputación de la familia está en juego. Invoca al lupo Aldo di Irani. Este del abogado, ¿eh? Plan del abogado. Agenda de Basilio Capello. Detalla los horarios de Basilio Capello dados con semanas de antelación. A ver entradas recientes de interés. Primero una cita con un detective hace unas cuantas semanas, no fui yo. Segundo, 2 fechas consignadas. Con caja fuerte ayer y hoy. Fuerte ayer y hoy. He clearly needs a better work-life balance. Joder, a ver si yo quiero. Well-organized workplace? Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Sí que estaba la chapa el señor. That's about all of you I can take. Paciencia, usted. Vayamos de aquí. Si encontramos a alguien que haya visto a posible sospechosa. Por aquí. ¿Quieres que haga? Quiero de ello. Bien, de la feria estética. De tierra. Tenemos muchos más datos, gente. Muchos más datos. Dale esta señora. Pues... detective. Hace unas cuantas semanas. Eso con 2 fechas consideradas con caja fuerte ayer y hoy. ¿Dónde llames aquí? Yo no sé. Don't forget about the cats in the bushes, Sherry. Está rompido. Es roto. Se cayó. Y aquí batete solo. Luego estos meninos, ole. A meninos. ¿No forzaron la cerradura? No lo forzaron. Que sea podría la llave. Saber la combinación también podría ser otra opción. Ellos no ya no están. Sería él. Sea... Passe muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant. The letter F is inscribed within a 4-leaf clover pattern.
¿Qué quieren los gatetes? No tal eso, señor. Te vas a la piña. Pues está abierto, ¿no? A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned, with no fresh scratches. O sea, no fue usados. Se iba preparado, pero no usó. Tienen unas ganzúas en los arbustos de la parte de atrás de la oficina. Las ha limpiado recientemente y van en una funda decorada con la letra F, dentro de un trébol de controles. La parte de atrás está escrito pésimo a través de la pared central. Investiga, esto es para el archivo. ¿Y alguno? Can I ask you a question? And if I won't tell you, you lock me up again, then I'm saying nothing. Sí. De policía no van a abrir. ¿No colabora? Excuse me, just one question. If somebody learns I've cooperated with the police, we'll both be in trouble. La policía. ¿Puedo ayudarme? Sí. Si me quito el disfraz de policía. Ay, quiero venir por aquí. Pero todo. Voy a ir guardando por aquí. Continuamos por aquí la próxima. No, menú principal. Gracias. Vale. Intensito. La misión secundarias está bien, es como te hace desviarte un poco de la misión principal y no te centras tanto, no te enfocas tanto. Puedes tirar para otro lado. Buena. Un poco. Deberte pensar en otras cosas, aparte del caso principal que es la de la madre de Sherlock. Todo lo que pasó con el doctor y tal. Por mi parte lo vamos a dejar por aquí. Y continuamos en la próxima onda. Otra mañana. Y... si no habéis desayunado, desayunad. Si no os ha almorzado, ahora cenad. Y me será el problema acompañado de este stream. Y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo stream, próxima parte. Bye.